Hola a todos, en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos sencillos de cómo se pueden calcular integrales dobles para funciones que tienen dos variables. Supongamos que tenemos una función, la función es f, es una función que va de R2 en R, es una función escalar. Y entonces tenemos que la función tiene dos variables, por tanto el dominio de la función está en el plano. Si nosotros dibujamos aquí los ejes de coordenadas y cogemos que el dominio de la función o el conjunto sobre el que queremos integrar la función es, por ejemplo, este conjunto que estamos marcando aquí, ¿vale? Y este conjunto se va a llamar el conjunto A. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este vídeo es cómo se calcula la integral doble sobre el conjunto A de la función f de xy. Diferencial de x, diferencial de y. Vale, y vamos a verlo en los ejemplos que vamos a ver, vamos a utilizar como conjuntos del plano rectángulos, que son los conjuntos más sencillos que nos podemos encontrar. Entonces vamos a verlo con ejemplos. El primer ejemplo va a ser el siguiente. Supongamos que nos piden calcular la siguiente integral. Tenemos una integral sobre el conjunto R, esto va a ser un rectángulo, ahora lo definimos, y entonces la función que vamos a integrar es la función 4 menos x menos y, diferencial de x, diferencial de y. Y el rectángulo sobre el que tenemos que hacer la integral va a ser el rectángulo 0, 1 en la variable x, producto cartesiano 0, 2. Vale, entonces primero lo que vamos a hacer es vamos a dibujar este conjunto en el plano. Vamos a poner aquí otra vez los ejes de coordenadas. Tenemos estos ejes. Vale, tenemos esto es x y esto es y. Este es el origen de coordenadas. Y ahora tenemos, por tanto, que el conjunto sería este rectángulo que vamos a marcar ahora, que es el rectángulo este de aquí. ¿Vale? Ese es el rectángulo donde esto sería el valor 1 de x y este sería el valor de 2 de y. Y este es el rectángulo sobre el que vamos a hacer la integral. ¿Vale? Ese es el rectángulo R. Bien, entonces, para calcular esta integral, lo único que tenemos que hacer es, primero, decidir qué variable vamos a fijar primero. Entonces, supongamos que fijamos primero la x. Entonces, si fijamos un valor de la x, tendríamos que fijar un valor entre 0 y 1, por ejemplo, este valor que he marcado aquí. Entonces, la x la vamos a poder fijar entre 0 y 1. Y una vez fijemos la x, ahora tenemos que fijar la variable y. Entonces, vemos que si yo he fijado la x entre 0 y 1, entonces, para ese valor de la x, la y varía entre 0 y 2. Entonces, los límites de la integral ahora en y van a ser en 0, 2. Entonces, y la función que estamos integrando es la función 4 menos x menos y. Y ahora escribimos los diferenciales en el orden adecuado. Recordamos que la integral interior en este caso era con respecto a la variable y la otra es respecto a x. Vale. Y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer la integral, empezando por la integral más de dentro y hacia afuera. Entonces, la integral de fuera la dejamos indicada porque todavía no hemos hecho nada y vamos a hacer la integral de dentro. Entonces la integral de dentro es con respecto a la variable y. Entonces la integral de la función con respecto a y sería, y pongo corchetes porque luego vamos a aplicar la regla de Barrow porque esto es una integral definida, tendríamos 4y menos xy menos y cuadrado entre 2. Y esto había que evaluarlo entre 0 y 2. Y ahora el último diferencial que faltaría ahora sería el de x, que es de la integral que falta. Ahora vamos a evaluar esto por la regla de Barrow y luego hacemos la integral que nos queda. Entonces nos quedaría una integral entre 0 y 1 con respecto a la variable x. Y ahora evaluamos por Barrow. Si evaluamos arriba nos queda 8 menos 2x menos
menos 2 diferencial de x. Vale, y esto es entonces, es la integral entre 0 y 1 de 6 menos 2x diferencial de x. Y ahora terminamos de hacer esta integral, ahora hay que hacer la integral con respecto a la variable x, entonces la integral el integrando con respecto a x sería 6x menos x al cuadrado, y esto hay que evaluarlo ahora entre 0 y 1, y el resultado de hacer esto entre 0 y 1 es 5. Vale. Esta sería la integral hecha de una manera, pero nosotros sabemos por el teorema de Fubini que cuando integramos en un rectángulo podemos integrar en el orden que queramos y el resultado va a ser el mismo. Vamos a recordar aquí un momento el teorema de Fubini. Este teorema nos dice que si estamos calculando la integral entre a y b y c y d, ¿vale? Donde estas forman un rectángulo. El rectángulo es el rectángulo AB por CD. Y estamos calculando, esto es un rectángulo, y aquí estamos integrando una función de dos variables, f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Entonces esta integral va a salir igual que si nosotros cambiamos el orden de integración, de tal manera que ahora podemos cambiar el orden y sería la integral entre c y d y la integral entre a y b de f de xy, diferencial de x ahora, diferencial de y. ¿Vale? Esto es lo que nos dice el teorema de Fubini, cuando nosotros integramos sobre un rectángulo. Entonces vamos a hacer el cálculo de antes, pero con el teorema de Fubini, para que veamos que realmente también me sale 5 en el otro orden. Entonces vamos a hacer aquí la integral. Nos fijamos que ahora lo primero que vamos a fijar es un valor de la y, para empezar, porque antes empezamos fijando el valor de la x entre 0 y 1. Entonces vamos a fijar un valor de la y, por ejemplo, este valor que he marcado aquí entre 0 y 2, ¿vale? Es decir, tendríamos la integral entre 0 y 2, ¿vale? Primero fijamos un valor de la y, y una vez fijo ese valor de la y, tengo que mirar los valores que puede tomar la x. Pues si hemos fijado este valor de la x va entre 0 y 1. Entonces, los límites de la integral interior serían entre 0 y 1, la integral de dentro es con respecto a x ahora, y la integral exterior es con respecto a y. Teníamos que integrar la función 4 menos x menos y, ahora la integral interior está en x, y la integral exterior está en y. Y ahora vamos a hacer esta integral. Entonces, es el mismo procedimiento de antes. Lo primero que hacemos es hacer la integral interior, entonces la integral que está afuera la dejamos como está, que es la integral entre 0 y 2. Y ahora tenemos la integral de dentro, que ya lo escribo con corchetes porque luego vamos a aplicar la regla de Barrow. Entonces la integral de dentro con respecto a x sería 4x menos x cuadrado entre 2 menos x por y. Esto está evaluado entre 0 y 1, y luego lo que resulte de esto habrá que integrarlo con respecto a y. Entonces esto nos queda la integral entre 0 y 2, y ahora aplicamos la regla de Barrow, cogemos todo lo de dentro, lo evaluamos arriba, en el extremo de arriba, entonces nos queda 4 menos 1/2 menos y. Y ahora, menos, evaluamos todo lo de dentro por la regla de Barrow abajo, pero al evaluar abajo todo se va, entonces esto quedaría esto menos 0, es decir, que queda esto. Y ahora la integral que resulta, hay que terminar esta integral, que es con respecto a y. Entonces la integral de esto con respecto a y es 4y. Bueno, de hecho, antes de hacer la integral, ahora lo que estoy viendo, vamos a simplificar. 4 menos 1/2 es 7 medios. Entonces nos queda la integral entre 0 y 2, de 7 medios menos y, diferencial de y, y ahora sí hacemos la integral. Nos queda, la integral con respecto a y sería 7 medios de y menos y al cuadrado entre 2, y esto hay que evaluarlo ahora entre 0 y 2. Vale, pues si lo evaluamos arriba, esto nos queda evaluado arriba, nos queda 7 menos 2, ¿vale? Menos, y al evaluar todo esto abajo nos queda 0, es decir, el resultado nos queda 5,
que es el mismo valor que obtuvimos cuando hicimos la integral en el otro orden de integración. Y esto lo tenemos asegurado, como hemos dicho, por la regla de Fubini, porque estamos integrando en un rectángulo, eso es muy importante. Vale, vamos a hacer otro ejemplo más. Entonces, ejemplo 2. Bien. Entonces, en el ejemplo 2 nos piden calcular esta integral. Es la integral doble sobre un rectángulo y la función que estamos integrando es coseno de x por seno de y, diferencial de a. Este diferencial de a es un diferencial de área, ¿vale? Esto lo que representa en el fondo es de x por de y, pero a veces se escribe como de a porque es un diferencial de área. Vale. ¿Y cuál es el rectángulo? Pues en este caso el rectángulo que nos dan para hacer la integral es en x es 0 pi medios, producto cartesiano, y en y es 0 pi medios también. Es un rectángulo, de hecho es un cuadrado, como podemos ver, ¿vale? Entonces vamos a hacer un dibujo aquí de este cuadrado. Tenemos los ejes de coordenadas, x, y el origen. Y ahora tenemos el rectángulo, que es un cuadrado, es este de aquí, que vamos a dibujar, sería este. Es esto y esto. Entonces tenemos que este valor es pi medios y este... A ver. Este valor es pi medios y este valor es pi medios. Y este es el rectángulo sobre el que estamos haciendo la integral. Vale, pues vamos a hacer la integral. Como sabemos que por el teorema de Fubini vamos a poder integrar en cualquier orden que el resultado es el mismo, entonces vamos a integrar, por ejemplo, primero vamos a fijar la x. Imaginemos que yo fijo la x esta entre 0 y pi medios. Entonces, primero fijamos la x y integramos entre 0 y pi medios, ¿vale? Porque estamos fijando la x primero. Y una vez fijamos la x, lo que tenemos que mirar es cuánto vale la y una vez fijada la x. Entonces, fijada esta x, la y varía entre 0 y pi medios, ¿vale? Esto es una recta vertical hacia arriba. Y va entre 0 y pi medios el valor de la y. Entonces, el valor de la y va a ir también entre 0 y pi medios. Vale. Y ahora tenemos que esto es, sería, la función que estamos integrando es coseno de x, seno de y, y ahora la integral de dentro era diferencial de y, con respecto a y. Vale, entonces vamos a hacer la integral. La integral lo que queda es, primero integramos la parte de dentro, entonces esto es la integral de entre 0 y pi medios, ¿vale? Esta es la parte de fuera, que todavía no hemos hecho. Entonces la integral de lo de dentro con respecto a y, el coseno de x es una constante, entonces realmente al integrar seno de y con respecto a y nos quedaría menos coseno de x por coseno de y, y todo esto hay que evaluarlo entre 0 y pi medios, ¿vale? Y una vez evaluamos por la regla de Barrow, nos falta por hacer una integral y habríamos terminado. Entonces, ¿esto qué queda al evaluar entre 0 y pi medios? Pues nos queda la integral entre 0 y pi medios y ahora evaluamos lo de dentro por la regla de Barrow. ¿Cuánto vale lo de dentro evaluado arriba? Pues el coseno de pi medios es 0, es decir que esto se va. Menos, y con este menos sería un más. ¿Cuánto vale lo de dentro evaluado abajo? Pues evaluado abajo valdría coseno de 0, que es 1, con el menos, menos y menos sería más. Entonces esto sería coseno de x, diferencial de x. Es decir, ahora nos queda esta integral que es muy sencillita y sabemos que la integral del coseno es seno de x, que evaluado entre 0 y pi medios nos quedaría, si evaluamos arriba nos queda seno de pi medios, menos, y ahora evaluado abajo nos queda seno de 0. Entonces seno de 0 es 0 y seno de pi medios es 1, es decir, la integral me sale 1. Y si hubiéramos hecho este mismo procedimiento pero en el otro orden, como estamos integrando en un rectángulo, entonces por el teorema de Fubini nos tiene que salir lo mismo. Bueno, hay otra manera de hacer este tipo de problema que acabamos de hacer aquí, y es utilizando una propiedad que puede resultar muy útil para hacer ejercicios, y es la siguiente. Esta propiedad dice lo siguiente. Suponer que estamos integrando en un rectángulo R, ¿vale? Que es un rectángulo de la forma AB por CD. Esto es un rectángulo.
Y entonces vamos a hacer la integral siguiente, que es la integral sobre el rectángulo, ¿vale?, de la función f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Vale, pues ahora supongamos si f cumple lo siguiente, ¿vale? Imaginemos que cumple la siguiente propiedad, la función, que f de xy se puede escribir como un producto de una función que solo depende de x, que vamos a llamar g de x, por otra función que solo depende de y. Es decir, f de xy es el producto de dos funciones que separan las variables. Entonces, si se cumple esto, entonces la integral esta que queremos calcular en el fondo se puede calcular de esta manera, y es la integral entre a y b de la parte que va con la x, producto la integral entre c y d de la parte que va con la y. ¿Vale? Y esto es realmente muy fácil de demostrar, porque para demostrar esto, vamos a poner aquí brevemente la demostración de esto, es, si yo quiero calcular la integral doble sobre el rectángulo de la función de dos variables, ¿vale? Entonces, como estamos integrando en el rectángulo, que es el rectángulo AB por CD, es decir, la X va entre A y B y la Y va entre C y D, entonces esta integral se puede escribir como la integral entre A y B, la integral entre C y D, de f de xy, y ahora recordamos, la integral de dentro va entre c y d, es decir, la integral de dentro es con diferencial de y, y la integral de fuera es con diferencial de x. Vale. Pues ahora, utilizando la propiedad de que la f cumple esto que estamos marcando aquí arriba, es que se puede separar en el producto de dos cosas, una que depende de una variable y la otra depende solo de la otra. Entonces esto es la integral entre a y b de la integral entre c y d. Y ahora es f de xy se puede escribir como g de x por h de y, diferencial de y, diferencial de x. Y ahora lo que nos tenemos que fijar es que para hacer primero la integral esta de dentro que estamos marcando aquí, esta integral es con respecto a la variable y, y por tanto esto que estoy marcando aquí es una constante, porque solo depende de x, entonces lo podríamos sacar fuera de la integral. Entonces lo que nos queda entonces es que esto se puede escribir como la integral entre a y b de g de x, y ahora esto va a multiplicar, o sea, hemos sacado la g fuera de la integral que depende de la variable y, entonces esto es la integral entre c y d de h de y, diferencial de y, ¿vale? Y esto realmente aquí habría un corchete o un paréntesis y esto sería diferencial de x. Y ahora lo que podemos ver es que esta integral de ahora, la que está aquí fuera, es una integral con respecto a x, pero esta parte de dentro no depende de x, es decir, esto es una constante, lo de dentro, entonces lo podría sacar fuera de la integral de x. Y entonces lo que me queda al sacarlo fuera de la integral de x es la integral entre c y d de h de y, diferencial de y, por la integral entre a y b de g de x, diferencial de x. ¿Vale? Y esta es la propiedad que queríamos demostrar cuando la función se puede separar de esta manera y cuando estamos integrando sobre un rectángulo, eso es muy importante. Entonces lo que vamos a ver es que el ejemplo que hemos hecho antes se puede hacer muy rápido con esta propiedad. Entonces nos fijamos en el ejemplo anterior que esta función f de xy, ¿vale?, es un producto de dos funciones, una función que depende solo de x, que sería coseno de x, por una función que solo depende de y, que es seno de y. Entonces vamos a hacer aquí abajo otra vez el mismo ejercicio con la propiedad y vamos a ver que el resultado también obviamente sale 1. Entonces, vamos a hacer otra vez aquí el ejemplo 2. De otra forma. O sea, utilizando la propiedad de antes. Entonces, para hacer esto, lo que tendríamos que hacer, recuerdo, era la integral en el rectángulo R de f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Esta era la integral entre 0 y pi medios, la integral entre 0 y pi medios de coseno de x por seno de y, por seno de y, diferencial de x, diferencial de y.
Y por tanto, utilizando la propiedad que hemos visto antes, como estamos integrando en un rectángulo y esto es un producto de una función de x por una función de y, entonces vamos a poder escribir esto como la integral entre 0 y pi medios del coseno de x, diferencial de x, producto por la integral entre 0 y pi medios de seno de y, diferencial de y. Y ahora solo tenemos que resolver integrales de una variable. Entonces la primera integral con respecto a x sería seno de x evaluada entre 0 y pi medios. Esto es producto por la otra integral que queda aquí, que es la integral del seno de y, que es menos seno de y, que entre 0 y pi medios, ¿vale? Y entonces ahora solo tenemos que evaluar esto por la regla de Barrow cada uno de ellos. Entonces el primero de ellos sería seno de pi medios menos seno de 0, producto, y ahora ay, me he equivocado al escribir aquí, lo que tenemos aquí al escribir es esta integral del seno es menos coseno, menos coseno de. Vale, entonces ahora la segunda integral queda, si lo evaluamos arriba nos queda 0, menos, y si lo evaluamos abajo nos queda menos 1. Es decir, como podemos ver ahora, esto nos queda, seno de pi medios es 1 y seno de 0 es 0, nos queda 1 por 1, que es 1, el resultado. Bien. Entonces, para terminar, vamos a hacer un último ejemplo. Aquí, a ver, un ejemplo más. Ejemplo 3. Vale. Entonces, vamos a calcular la siguiente integral. Y la integral que vamos a hacer es una integral sobre un rectángulo, y la función que vamos a integrar es logaritmo neperiano de x entre x por y, diferencial de área, ¿vale? Y entonces vamos a dibujar el rectángulo sobre el que estamos integrando. El rectángulo, vamos a dibujar aquí los ejes de coordenadas. Este es el eje x y este es el eje y, este es el origen de coordenadas. Y el rectángulo en el que estamos integrando, esto nos lo dan, el rectángulo es 1, 4, o sea que sabemos que la x va entre 1 y 4, y producto cartesiano 1e. Y ese es la y va entre 1 y e. Es decir, este rectángulo sería el que va en la x desde 1 hasta 4, ¿vale? Esto sería el 1 y esto sería el 4, y en la y esto va desde 1 hasta e. Entonces tendríamos este rectángulo que vamos a dibujar ahora, tendríamos por un lado esta parte del rectángulo, luego tendríamos esta y esta. Y ese sería nuestro rectángulo sobre el que estamos integrando. Vale, este es R. Ese es R. El rectángulo R. Vale. Entonces, para hacer esta integral, como sabemos que por Fubini vamos a poder hacerlo en cualquier orden y nos tiene que dar el mismo resultado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a fijar, por ejemplo, primero un valor de la x. Por ejemplo, fijamos este valor de la x que hemos pintado aquí en verde. Entonces, si yo fijo esa x, la x está claro que va entre 1 y 4. Entonces, la integral primera esta va a ir entre 1 y 4. Y ahora, una vez hemos fijado la x, lo que tengo que darme cuenta ahora es entre qué valores se mueve la y. Pero si hemos fijado esta x, para ese valor de la x fijo, la y se mueve entre 1 y e. ¿Vale? Entonces, lo que nos queda es que una vez fijada la x entre 1 y 4, la y se mueve entre 1 y e. Y ahora lo que tenemos que hacer es la integral, que es la integral logaritmo neperiano de x dividido entre x y. Diferencial. ¿Y ahora cómo van los diferenciales? Pues la integral de dentro es la que va con la variable y la integral de fuera es la de x. Vale. Ahora nos fijamos que la función que estamos integrando se puede escribir como el producto de una función de x por una función de y, porque se puede escribir como logaritmo neperiano de x entre x por 1 entre y. ¿Vale? Esto sería una función que depende solo de x, y esta parte de aquí sería una función que solo depende de y. Y como estamos integrando en un rectángulo, pues puedo aplicar el resultado del que hemos hablado antes. Entonces lo que me queda aquí al aplicar el resultado es que puedo hacer la integral entre 1 y 4 de logaritmo neperiano de x entre x diferencial de x, y por otro lado multiplicado por producto por la integral
entre 1 y e entre 1 y e de 1 entre i diferencial de i. Vale. Entonces ahora hacemos cada integral por separado. Vamos a hacer las integrales aquí abajo. Entonces, la integral de logaritmo neperiano de x entre x diferencial de x, si nos damos cuenta, la derivada del logaritmo es 1 entre x, está aquí. Entonces, si hacemos un cambio de variable... Bueno, por cierto, la integral esta está entre 1 y 4. Entonces, el cambio de variable que vamos a hacer es que el logaritmo neperiano de x se va a llamar t. Entonces, 1 entre x diferencial de x va a ser diferencial de t. Y ahora hacemos el cambio de variable en la integral. Lo que me queda al cambiar la variable es que tengo que cambiar los límites de integración. Cuando la x vale 1, la t vale 0, porque me queda el logaritmo de 1 que es 0, y cuando la x vale 4, la t vale logaritmo de 4. Y ahora tengo que cambiar la variable dentro. Entonces sabemos que el logaritmo neperiano de x es t, y luego sabemos que diferencial de x entre x es diferencial de t, entonces esta integral nos queda de esta manera, y por tanto la integral nos queda. La integral de t es t cuadrado entre 2, entonces nos queda t al cuadrado entre 2 entre 0 y logaritmo neperiano de 4, es decir, lo que nos queda aquí es 1/2 del logaritmo neperiano al cuadrado de 4. Ese es el resultado de esa integral, ¿vale? O sea que esto sería 1/2 del logaritmo neperiano al cuadrado de 4 producto por la integral que nos falta por hacer, que es la integral entre 1 y e de diferencial de i entre i. Pero esta integral es inmediata, porque la integral de 1 entre i es logaritmo neperiano del valor absoluto de i. Es decir, esto es 1/2 de logaritmo neperiano al cuadrado de 4. Y ahora, esta integral hemos quedado que es logaritmo neperiano del valor absoluto de i, y hay que evaluar la integral entre 1 y e. Entonces lo que nos queda aquí al evaluar la integral y para terminar es 1/2 de logaritmo neperiano de 4, logaritmo neperiano al cuadrado de 4, y ahora nos queda, ¿cuánto vale lo de dentro del corchete evaluado arriba por la regla de Barrow? Pues nos queda el logaritmo neperiano de e, que es 1, y luego nos queda menos logaritmo neperiano de 1, que es 0. Es decir, esto nos queda esto por 1, es decir, nos queda 1/2 del logaritmo neperiano al cuadrado de 4. Y ese es el resultado de esta integral que hemos hecho con la propiedad de que como la función era separable y estamos integrando en un rectángulo, entonces podemos hacer la integral multiplicando la integral de la parte que va con x y por la integral de la parte que va con y. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo y ya seguiremos en otros vídeos haciendo más ejemplos.